Bien, luego de haber visto cómo obtener las tasas reales de cada periodo, vamos a volver a recordar el ejercicio, mm, el ejemplo 6 de la teoría del video anterior, que dice lo siguiente. El primer punto ya lo habíamos resuelto, ¿sí? Tenía un capital de 1.000 pesos, y cuál es el rendimiento real de todo el periodo, es decir, los 3 meses, y voy a encontrar una tasa para el periodo de 3 meses ahí de rendimiento. Tengo una tasa de rendimiento efectiva bancaria del 4% mensual, la tasa de inflación, plim, 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 2,7 para el mes 1, 2,8 para el mes 2, 2,4 mes 3. Vamos a ver el punto B, entonces, que yo se los expliqué paso por paso cómo serían las fórmulas o cómo deberían obtenerlo. Pero lo vamos a ver en una planilla de Excel. Entonces, con tasa real variable también, claro. Va a ser variable porque la inflación es variable y la tasa de rendimiento bancaria es fija. Y después vamos a construir un índice de evolución del valor real y nominal de capital con base 100. ¿Sí? Y les pido que presten atención a esto de construir el índice. Entonces me voy a ir a Excel y acá lo que tengo es, yo coloqué el capital inicial, que sé que son 1.000 pesos, y la tasa, que en realidad no es nominal, perdón acá, es una tasa efectiva. Vamos a corregirlo. Bien, y acá también es efectiva. Bueno, entonces acá copié la misma tasa efectiva que es mensual. ¿Sí? Entonces tasa efectiva, esta también va a ser mensual. Entonces coloqué el periodo 0, que es el momento 0 de partida, el periodo 1, 2 y 3. Capital inicial va a ser 1.000 pesos. Entonces, durante el periodo 1 yo coloco al inicio del periodo 1, coloco 1.000 pesos a esta tasa de interés, que es la que me rinde la institución bancaria, y me da un capital final nominal. ¿Sí? Acá es cuando yo digo, no se equivoquen, capital final en términos nominales con la aplicación de la tasa nominal. ¿Sí? Es una tasa efectiva. Entonces, el valor sencillo es este. Fíjense que si miramos la cuenta es el valor, el capital inicial por la tasa efectiva elevado al periodo 1. En el periodo 2 voy a hacer lo mismo, pero va a ser elevado a 2 periodos. Y en el periodo 3 lo mismo, el mismo capital inicial por la misma tasa de interés elevado a la 3, porque son 3 periodos. Entonces, ese es el capital que se va a ir acumulando en el capital final en términos nominales. ¿Cuánto fue la inflación de cada periodo? Me lo da el problema. Entonces tengo 0,027, 0,028, 0,024. ¿Cómo calculamos el capital en términos reales? ¿Sí? En términos de poder adquisitivo, poder de compra. Acá lo que hago es, el capital nominal lo divido por 1 más la tasa inflacionaria. Lo que veíamos en la fórmula. Si hago eso, lo que obtengo es el valor real o el valor de capital final en términos reales. En el periodo 2, lo mismo, pero ya tengo 2 tasas inflacionarias, por lo tanto debo dividir por 2 productos en el denominador, ¿sí? Entre paréntesis. Uno va a ser la tasa de inflación del periodo 2 y otro es la tasa de inflación del periodo 1. Y en el periodo 3, lo mismo, tomo el capital final en términos nominales del periodo 3 y lo tengo que dividir por los factores que incluyen la inflación del periodo 1, 2 y 3. Vuelvan a las fórmulas del video anterior y van a entender el procedimiento que hice acá. De esta manera, ¿cómo saco la tasa real de interés? Fíjense que lo que estoy haciendo acá es tomar 1 más C8, que es la tasa efectiva a la que rinde la institución bancaria, y lo divido por 1 más la tasa de inflación y le resto 1. Es la fórmula que vimos. Es 1 más I, ¿sí? 1 más I, dividido 1 más pi sub 1 menos 1. Esa es la fórmula para despejar la tasa real del periodo 1. La tasa real del periodo 2, también como la fórmula, es 1 más la I, que sigue siendo constante. Si acá variara, ¿sí? Acá variara la tasa efectiva para el periodo 2, tendría que colocar esa tasa efectiva del periodo 2. ¿Sí?
Entonces, 1 más la I del periodo 2 dividido 1 más la tasa de inflación del periodo 2 menos 1. Y eso me vuelve a dar la tasa real del periodo 2. Perdón, del periodo 2 quise decir. Y el periodo 3 lo mismo, la tasa de interés del periodo 3 dividido 1 más la tasa de inflación del periodo 3. Entonces, el capital final real lo podría obtener de qué otra manera. Y acá lo que estoy haciendo me tiene que dar lo mismo que esta columna, ¿verdad? La columna F, la columna H debería ser lo mismo. Lo que estoy haciendo es verificar y demostrarles que da lo mismo. El capital inicial de 1.000 pesos, si yo lo capitalizo por una tasa real, me debería dar, que la tasa real es esta, la que obtuvimos antes, 0,0127, me da 1.012,66, el mismo valor que tengo en la columna F. Fíjense que en el segundo periodo tomo el mismo capital inicial y voy a capitalizar ahora por el periodo 1, por la tasa real que me da el periodo 1, y voy a considerar la capitalización por la tasa real que me da el periodo 2. Y eso me da un valor de 1024,48, el mismo valor que me da si termino descontando. Y por otro lado tengo el periodo 3, que va a tomar también el valor inicial, el capital inicial de 1.000 pesos, capitalizado por las 3 tasas reales. ¿Sí? Y ahora yo les pedía en el punto C construir un índice. Acá abajo yo había colocado las fórmulas de rendimiento por cada periodo, ¿sí? Las formulitas para que las recuerden y la puedan ver ahora en el video y no necesiten volver al Power si no tienen ganas de hacerlo. O al video anterior, quiero decir. Entonces vamos a construir el índice ahora. El índice en términos reales y el índice en términos nominales. ¿Cómo arranca esto en el momento cero? Estamos hablando, este es el final, sería el valor final en el momento cero. Lo construí así para poder que me quede bien el gráfico. Arranca en 100, ¿sí? Al final del periodo 1 me da 101. ¿Cómo calculo este 101? Este 101 lo calculo tomando el valor inicial en el año base o el valor base en el año base, ¿sí? Y multiplico ese índice de 100 por la tasa real. Por 1 más la tasa real, quiero decir. 1 más la tasa real. Y ahí lo que hago es obtener el valor de 101,27. Ese es el valor en términos de poder adquisitivo. Sí, me aumentó el poder adquisitivo. Pasó de 100 a 101. Fíjense que en el siguiente periodo lo que hacemos es tomar el capital final del índice real o el índice real del periodo anterior, al final del periodo 1, y lo voy a capitalizar por la tasa real del periodo 2. Y eso me da el valor del índice en el periodo 2, que es 102,45. ¿Sí? Y en el periodo 3, mismo procedimiento, tomo el índice real al final del periodo 2, lo capitalizo por 1 más 0,0156, que es la tasa real del periodo 3. Y eso me da el índice a final del periodo 3. ¿Qué quiere decir eso? Que mi poder adquisitivo aumentó, ¿sí? Pasó de 100 a 104. Podríamos decir que aumentó un 4% aproximadamente. Esto se tiene que condecir un poco con lo que analizamos cuando buscamos la tasa de rendimiento de los 3 meses, ¿sí? Ahora, este mismo índice se puede dibujar y calcular y, por supuesto, después dibujar en un gráfico en términos nominales. En términos nominales, ¿cómo? Y claro, utilizando la tasa de interés efectiva que me da el banco, ¿sí? Por eso recuerdo, no se equivoquen, cuando me dice un capital o un índice en términos nominales, no significa que sea aplicando tasa nominal, ¿sí? Entonces, el índice tomamos valor 100 también, es el mismo valor inicial. Acá lo que hacemos es multiplicar por la tasa efectiva bancaria, que es el rendimiento total, el valor en la cuenta, ¿sí? Ese es el valor en la cuenta que me va a aparecer, o el índice en términos nominales. No tiene que ver con el poder adquisitivo, lo que pueda comprar, porque acá está el efecto inflacionario de por medio. En el periodo 2 es también tomar el índice al final del periodo 1 y aplico la tasa efectiva del periodo 2 y me da el valor del índice al final del periodo 2 y lo mismo procedimiento para el periodo 3. Todo esto lo gráfico y me queda la evolución del índice de esta manera. En azul tengo el índice en términos reales y en naranja tengo el índice en términos nominales. Espero que les haya servido. Cualquier cosa nos escriben, cualquier tipo de duda o consulta y con eso quedan respondidos del ejemplo 6
los puntos 2 o B y C.